Hijos, ¿no han pescado nada? Esta es la invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo que les regala a los discípulos en este pasaje de la tercera vez que se les aparece después de la resurrección. Y esta es la bendición. Cómo nuestro Señor nos va a recordar que primero se le aparece a María Magdalena cuando le pregunta: mujer, ¿a quién buscas? Y dice: si tú sabes dónde te lo llevaste, por favor dime dónde lo han puesto a mi Señor. Dice María. Y Jesús le dice: no me toques todavía, aunque lo reconoce como su Dios, como su Salvador. Dice: voy a mi Padre que es tu Padre, a mi Dios que es tu Dios. Dile a mis hermanos que los veo en Galilea y allá los veré. Jesús se les aparece entonces y les dice: la paz esté con ustedes. Y esta es la manifestación hermosa que nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar en este pasaje, que en el capítulo 21 de San Juan, versículos 1 al 14, nos va a regalar la tercera vez donde Él va, no ya en Galilea, va al lago donde se encuentran los discípulos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta experiencia? En el mar de Tiberíades se va a encontrar nuestro Señor de que los discípulos quieren tomarse un descanso, probablemente están cansados y fatigados y agobiados de tanta tensión, de tanto cansancio, de tanta fatiga, de tantas situaciones de desgastes emocionales que han experimentado en la Pascua. Y entonces Pedro les dice: hermanos, yo me voy a ir a descansar. Y para descansar, yo soy profesional para pescar y tengo mi barca. Ahí ustedes sabrán si quieren ir. Y entonces nos dice el mismo Juan que los invita a pescar. ¿Y quién va con él? Juan, Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo y Pedro. Y Pedro se va con ellos. Entonces viene la experiencia hermosa. Pero para entrar en este proceso, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir cómo debemos estar en esta tensión amorosa para que poco a poco en el desarrollo de la gracia que nos va regalando nuestro Señor en este tiempo de Pascua, que ya la cuaresma ya pasó, necesitamos que llenarnos de alegría, de gozo y decir: aleluya, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya, porque Cristo ha vencido la muerte, el pecado y todo aquello que nos quita la tranquilidad, la calma, la paz, la serenidad, y nos ayuda a ver el dolor y el sufrimiento con otros ojos, aún la experiencia de la muerte con otras miradas, con otra forma de ser, con otra manera de pensar, con otra forma de analizar la realidad. ¿Por qué? Porque Él ha vencido lo que al hombre le quita la paz y no lo deja ser libre. Y esta es la invitación. Nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar esta grande exhortación y nos dice: estén atentos a descubrir que ustedes están llamados a ser felices. Y entonces hoy en esta manifestación nuestro Señor nos va a decir por Pedro: hijos, ¿han pescado algo? Y ¿qué es lo que va a pasar? Esta es la bendición. Por eso hay que iniciar siempre con una oración que nos dice nuestro Señor: Señor Jesús, tú que eres la fuente y la vida, tú que eres el que conoces el tiempo y el espacio, conoces la creación en todos sus diferentes movimientos, porque eres el autor y la primera manifestación. De ti proviene todo, en ti se mueve todo y a la misma vez se encausa todo, porque eres la causa primera y la causa eficiente, donde proviene de ti todo, donde haces cambiar todo y tú no cambias, y nos haces cambiar a nosotros y movernos continuamente de acuerdo al movimiento espiritual que nos regalas por medio de la acción del Espíritu Santo, en esa donación y en ese encuentro, en esa disponibilidad y en esa sintonía y en esa situación que cada uno va llevando personal desde la vida espiritual. Señor Jesús, tú que eres la fuente del amor, la tranquilidad de toda la humanidad, la esperanza de todo aquel que está desahuciado, fatigado y agobiado y que no encuentra sentido en esta realidad humana. Tú eres la fuente de toda vida, porque eres la vida misma. Tú eres la resurrección y me da la esperanza, la fe y la caridad para poder una vez más, como cuando nosotros estamos en esa sintonía que necesitamos gasolina para el carro, tú eres como la fuente nueva donde llegamos nosotros por medio de las virtudes teologales a volver a llenarnos el corazón de la esperanza, de la caridad y de la fe. Esa es la manifestación que tú nos regalas y nos dices: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y agobiados por la carga, que yo les daré consuelo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y yo les renovaré ese corazón cansado, fatigado y agobiado por un corazón relajado, tranquilo, con calma, con serenidad, para ver cada día como una gracia, como una bendición, como una plataforma, como una autopista para levantar el alma, el espíritu hacia el Padre. Señor, necesitamos de tus gracias, de tus bendiciones. Necesitamos de tu camino, de tu liderazgo para caminar seguros en los pasos que vamos haciendo, en las decisiones, en nuestros negocios, en nuestras familias y en los diferentes tratos que tenemos nosotros como padres con los hijos y las hijas, y nosotros como hijos e hijas con nuestros papás. Enséñanos a vivir nuestra vida en la disponibilidad para caminar juntos como hermanos y volver a entender que el Padre está unido a ti, Jesús, y que tú vienes a transformar nuestro corazón adolorido, marginado, maltratado por las malas decisiones y las malas interpretaciones y por los tantos abusos que hemos recibido en la cultura, en la experiencia social, económica, política y aún educativa y familiar. Te pedimos que nos des la calma, el bálsamo para curar nuestras heridas y nos dejes nuevos para seguir luchando en presente y vivir en esta armonía con paz. Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Jesús invita a los discípulos a que vayan entendiendo que la experiencia de la resurrección es un nuevo movimiento. Porque anteriormente se había hablado muy poco de la resurrección, aunque anteriormente aún los mismos israelitas decían, el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, y así sucesivamente. Y es lo que Dios le recuerda al mismo Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. I am, yo soy el Dios vivo bajado del cielo y que habla contigo. Moisés nos da testimonio de esa experiencia cuando está en la zarza ardiente, que Dios está vivo. Y Cristo nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que camina conmigo no camina en tinieblas. Por eso nos dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy el que les da una manifestación nueva para que descentralices, desfragmentes, aún puedas volver otra vez a hacer una desfragmentación de todas las diferentes programaciones que tienes, de todas las aplicaciones que tienes, de todos los programas que tienes y que ya no te sirven. Yo vengo a desfragmentar y actualizar tu corazón. Yo vengo a quitarte de tu alma, de tu interior, de tu espíritu, aquellas conexiones que te están desgastando demasiado, pero que no te dejan ser original, único y repetible, e imagen y semejanza de mi Padre, e imagen y semejanza mía. Nuestro Señor nos va a regalar, Jesús, esta bendición en la acción del Espíritu Santo. Por eso dice nuestro Señor Jesús una frase muy hermosa. Jesús se le reveló nuevamente a sus discípulos en el mar de Tiberíades. Esta es la tercera manifestación. Ahora nos vemos, y dice San Juan en el capítulo 21, prosigue así: se reveló de esta manera. Juntos estaban Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también iremos contigo. Así que salieron y se fueron al bote. Pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba de pie en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿habéis cogido algo para comer? ¿Habéis pescado algo? Ellos le respondieron: no. Así que les dijo: echen la red sobre el lado derecho del bote y encontrarán algo. Así que lo lanzaron y no pudieron tirarlo debido a la cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Pedro oyó eso, que era el Señor, se metió la prenda porque estaba ligeramente vestido y saltó al mar. Los otros discípulos vieron en el bote, se quedaron en el bote, ya que no estaban lejos de la costa, solo unos 100 metros, arrastrando la red con los pies.
cuando bajaron a la orilla, vieron un fuego de carbón con pez y pan. Jesús les dijo: traigan algunos peces que acaban de atrapar. Entonces Simón Pedro se acercó y arrastró la red hasta llena de 153 peces grandes. A pesar de que había tantos, la red no estaba rota. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque se dieron cuenta de que era el Señor. Jesús se acercó y tomó el pan y se lo dio a ellos, y de la misma manera al pescado. El pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús fue revelado a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Esta es la bendición. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo les va a decir a los discípulos: ¿por qué no se abren a la gracia de Dios? ¿Por qué no entran en este proceso de transformación, de divinización, de entrega, de unión conmigo? Y nuestro Señor Jesucristo nos va a decir en este evangelio, que es palabra de Dios, ¿cómo podemos entender esto? Dice: cuando tú vayas a hacer una cosa, no lo vayas a hacer como Pedro, en el nombre de Pedro. Por eso San Pablo nos va a decir: no somos de Cleofas, no somos de ningún tipo de personas, que somos de Simón, de Pedro, de Tomás, de Juan. No. Nosotros somos de Cristo. Cuando vayas a hacer algo, dilo: lo voy a hacer en el nombre de Cristo. Por eso Jesucristo les dice: no han pescado nada, hijos, nada. ¿Y qué pasó? Fíjense lo que hace aquí nuestro Señor, una pedagogía hermosísima. Nos vuelve a decir que somos los hijos predilectos del Padre. Hijos, no han pescado nada. Y dices tú: ¿cómo? Nuestro Señor nos va a regalar esta bendición de volver otra vez a recobrar la dignidad de ser hijos de Dios, de recobrar otra vez esa bendición. El Padre nos está diciendo por su Hijo que somos sus hijos predilectos. Esa es la palabra que Jesús les dice a los discípulos: hijos, no han pescado nada. Y Pedro dice: nada. ¿Por qué? Porque le eché en mi nombre, pero de aquí en adelante quiero echarla en tu nombre para poder tener los frutos de la salvación que necesitamos, no solamente para comer fisiológicamente, anatómicamente, sino también para llenarnos espiritualmente de ese alimento que es bajado del cielo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar la segunda experiencia en esta manifestación. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que les pregunta, les manda decir: echen la red a la mano derecha. Entonces, al momento de enviarla, ¿qué pasó? Los discípulos se llenaron de alegría y de gozo y se llenaron de vida. ¿Y qué fue lo que se fue manifestando? Esta grande alegría y esta grande bendición. Que Jesús, estando ahí con ellos, les orienta, como un buen director espiritual, los guía y les dice: miren, háganlo esto en el nombre de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y van a ver cuál es el resultado. Y cuando lo hicieron, sacaron 153 pescados, que es un triángulo perfecto, que son 51 pescado, 51 de aquí y 51 acá. Es un triángulo perfecto. 153 es presencia trinitaria. Presencia del Padre, presencia del Hijo y presencia del Espíritu Santo. Y es aquí donde el mismo Pedro, cuando nosotros nos donamos, ¿qué es lo que pasa cuando Juan le dice: es el Señor? Pedro se lanza con toda su miseria, sus limitaciones, sus defectos, sus errores, y se lanza al mar. ¿Y qué es lo que pasa? Señor, me quiero ahora sí renunciar a todas mis miserias, mis limitaciones y mis defectos, y quiero entrar en esta agua nueva y salir puro, purificado, limpio, perdonado y renovado. ¿Me puedes dar la gracia tuya para seguir caminando? Y Jesús le dice: claro que sí. Ven conmigo y lo verás. Y entonces nuestro Señor le regala esta bendición a Pedro, de que se sumerge, así como Jesús cuando salió del mar. El Padre de los cielos confirma a Jesús que es el Hijo de Dios, el verdadero Dios por quien se vive. Y entonces la manifestación de nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar esta grande bendición, que Cristo nos trae a nosotros un proyecto de salvación, un proyecto de unión, un proyecto de transformación, un proyecto de divinización.
¿Por qué? Porque el Padre, cuando sale Jesús del agua del Jordán, dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Cuando Pedro sale del mar de Tiberíades, Jesús lo confirma que es el Hijo predilecto para que en él se funde la nueva iglesia. El nuevo modo de manifestar la gracia santificante, transformante y divinizante de todos nosotros. Y es aquí donde viene la bendición. Cristo está entre nosotros desde esta perspectiva, diciéndonos a nosotros que nos lancemos en las aguas. Es decir, las aguas representan el bautismo y la confirmación. En ese momento para Pedro, y Pedro se lanza y es confirmado y renovado en las aguas de Tiberíades. Jesucristo lo levanta y le dice, ¿ahora sí crees? ¿Ahora sí puedes entender lo que yo te estoy diciendo? Que tú eres el Hijo predilecto de mi Padre, para que yo descanse en ti, la nueva iglesia. Esa nueva iglesia es la fraternidad, la comunión, el perdón, la reconciliación, la misericordia, la paz, la búsqueda de la bondad de Dios entre los demás. ¿Ahora sí estás dispuesto a dar la vida por mí? Jesucristo nos va a regalar esa bendición. Y es por eso que Pedro nos dice, voy a pescar. ¿Por qué? Porque él tiene que reestructurar sus miserias que trae. Está entrando dentro de sí y Jesús va respetando su proceso. ¿Cómo le ayuda a Jesús? Cuando están en el Tiberíades, no pesca nada y entonces le dice, necesitas una lección nueva. Y déjate la doy. Jesús se aparece, les dice, les pregunta, ellos responden y Jesús les vuelve a decir, si hacen esto en mi nombre, van a tener un resultado diferente. Lo hacen y eso es lo que tienen. Hermanos, en una meditación a principios de esta semana, vimos cómo los dos apóstoles, Pedro y Juan, entraron en la tumba. La Escritura señala que Juan creyó, sin embargo, guardó silencio sobre el tema de la fe de Pedro. Nos lo va a revelar en Juan capítulo 20, versículo 8. Pedro tuvo que resolver algo en su vida antes de que su fe lo comprometiera completamente a nuestro Señor en su corazón. Pedro está reflexionando sobre sus infidelidades pasadas. Cuando los hombres se sienten incómodos en situaciones, tienden a buscar valores diarios y familiares que pueden restaurar su autoestima y su valor. Esto es algo que Pedro va a ir descubriendo en el proceso de su desarrollo. Y como eso, la gente israelita tiene esa manifestación, yo soluciono mis problemas en la familia y la familia me ayuda a solucionar mis problemas como yo también le ayudo a solucionar sus situaciones. Pedro busca la familiaridad, por eso les pregunta, yo voy a pescar, ¿no quieren ir conmigo? Para Pedro esa seguridad era la pesca, y así va invitando a los otros apóstoles que también habían abandonado a nuestro Señor en su pasión. Quizás sus incomodidades sea la razón por la que se unieron tan fácilmente a Pedro. Los 10 abandonaron a Jesús y Pedro lo negó también y lo abandonó también. Y aquí es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Tengo los recursos internos para volver a nuestro Señor cuando lo he olvidado, o ofendido, o traicionado, lo he vendido? Tengo, la segunda pregunta, un espíritu de reflexión humilde y la capacidad reflexiva y profunda de poder decir, tengo el coraje, o también de decir humildemente, he pecado contra el cielo y contra Dios, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus servidores. Es aquí donde viene la pregunta. Hermanos, los verdaderos amigos nos devuelven a nuestro Señor. La pregunta es esta, tercera. ¿Cuáles amigos te están llevando a Dios y cuáles amigos te están llevando al demonio, a la destrucción, a la muerte, a las drogas, a la prostitución, a la vida de pornografía, a la vida de división continua de tus sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, o aún a la concupiscencia, a las infidelidades? ¿Y esos piensas que son amigos o son los enemigos tuyos? Hermanos, quizás Juan entró en el bote con diferentes intenciones que Pedro y el resto de los discípulos. Quizás este viaje de pesca le recordó el viaje anterior que llevó a Pedro a arrepentirse y declarar, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Eso es lo que dice Pedro en Lucas 5, 1 al 11. Hace esta analogía hermosa. Juan va a tener esta manifestación en el momento primero cuando Pedro se convence que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios con nosotros, y lo reconoce. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna?
Ahora Pedro vuelve otra vez a reconocer a Jesús que es su Dios, pero ya resucitado. Actuando esta inspiración, Juan pudo haber entrado en el bote para permanecer cerca de Pedro hasta que surgiera una oportunidad de reconciliación. La oportunidad se presentó de repente cuando Juan vio a Jesús en la orilla y gritó: es el Señor. Juan no abandonó a Pedro, ni tampoco a Jesús. Por eso creo yo que nuestro Señor va a hablar y va a decirnos a nosotros que los amigos son una bendición, son un regalo, son un Dios divino. Son un regalo divino. Me retracto en la palabra anterior. Son un regalo divino para ti y para mí. Y por eso los amigos hay que cuidarlos. Porque los amigos te dicen las verdades. Los amigos te ayudan en los momentos difíciles, en los momentos de tentación, de debilidad. Ahí está Juan. Así como estuvo con Jesús en la cruz, ahorita está con Pedro, su mejor amigo. Y le está diciendo: es del Señor. ¿Y Pedro qué hace? Lo escucha. Porque la oportunidad se presentó de repente cuando Juan vio a Jesús en la orilla y gritó: es el Señor. Juan no abandonó a Pedro. Tampoco debemos abandonarnos unos a otros. Todos tenemos equipaje en nuestras vidas. Esos equipajes a veces están llenas las maletas de miserias. Yo te diría: no las abras enfrente de los demás, llévaselas a Jesús. Y ábreselas mejor en los sacramentos. Y en el sacramento de la reconciliación, ábrele la mochila, ábrele la valija, hable lo que tú traigas en tu backpack y dile: Señor, traigo este equipaje lleno de pecados, de miserias, de limitaciones, de defectos, de mis errores, de cobardías. ¿Me limpias, me sanas, me purificas? Y te va a decir: Señor, claro que sí, a eso vine, por tus miserias, por tus pecados y por tus traiciones, tus limitaciones y tus defectos. Yo los purifico. Es reconfortante un amigo que nos lleve de vuelta al Señor. También necesitamos saber cómo acercarnos a los demás con humildad y comprensión para traerlos de vuelta al Señor. Y esta es, creo yo, la segunda invitación para todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ver a Pedro que va a pescar, pero a la misma vez nosotros vamos a pescar la vida de la gracia? ¿Cómo la estás pescando? ¿Con quién la estás pescando? ¿Con quién andas? Porque se dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, aullar se enseña. Esos son los dichos de nuestros pueblillos. Por eso nuestro Señor nos va a decir: no solamente te quiero quitar los pecados y te confirmo como el representante de la tierra después de mi resurrección, sino te digo, te quiero dar de comer. Este es hermoso. Otro mensaje importante que nos va a regalar nuestro Señor, que Jesús está esperando con un fuego, con pescados y pan. ¿What? Sí, dice: del fuego de la tradición al fuego de la misericordia. Cuando Pedro llegó a la orilla, vio el fuego de carbón, como debió haber reavivado su dolor de la noche anterior a la pasión de nuestro Señor, cuando mientras se calentaba con un fuego, negó a Jesús diciendo: ni siquiera conozco al hombre. Nos dice Mateo 26, versículos 72 al 74. Ese fuego que Jesús le pone en este momento es para recordarle el fuego que él experimentó y en el fuego lo traicionó, la noche de la negación. ¿Cómo debió de desear haber sido otras palabras como cuando declaró: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que nos dice Mateo capítulo 16, versículos 16. La historia de Pedro nos va a regalar esta grande bendición nuestro Señor. Dice: la historia de Pedro, como la nuestra, no siempre se escribió con fidelidad constante, pero nuestro Señor invita a todos al rico banquete de su misericordia. Vengan a desayunar. Esta es la invitación. Vengan a desayunar. Yo les tengo ya la comida, y es la misericordia de Dios. Pero también nos dicen: traigan unos pescados, es decir, trae tus pecados. Pero al momento de ponerlos en el fuego, se van a transformar en fuente de dones para ti, de sabiduría y de entendimiento. Nuestro Señor devuelve la bondad por el mal, dejándonos con una ilustración real, elocuente de las bienaventuranzas, como nos dice Mateo, el capítulo 6, versículos 27 al 38. Los discípulos no necesitaban preguntarle: ¿quién eres? 3 años de haber Jesús perdonado los pecados y curado a los enfermos les ayudó a conocer a Jesús como el misericordioso. Por eso concluyamos con esto: ¿lo conozco por ese nombre?
¿Cuál es el nombre que tengo yo para Jesús? Hermanos, nosotros, en nuestros pueblos, en mi pueblo, nosotros le llamamos al Señor del perdón, el Señor de la misericordia, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a celebrar este 3 de mayo. Esta es una bendición. ¿Cómo podemos nosotros pedirle al Padre en esta bendición que nos bendiga y nos dé la paz? Los invito a terminar con esta segunda reflexión. Padre, tú que conoces el camino de la salvación en tu Hijo Jesucristo, que nos lo has puesto gratuito, y que en el momento de la resurrección nos iluminas con su resurrección de 40 días para que nosotros vayamos confirmando que el Dios que tenemos es un Dios vivo, que se acerca al hombre y se acerca al pecador, al miserable, al traidor, sobre todo aquel ser que busca la verdad. Acércate a nosotros, ve nuestro corazón, analiza nuestra alma, y si hay algo que todavía necesitamos que purificar, límpialo, quítalo, renuévalo, transfórmalo y unifícalo a tu gracia. Dame la bendición para caminar en tu presencia y en tu armonía. Te pido tu grande misericordia y me des la paz. Cristo, Señor, que siempre entiendes el corazón del pobre, del necesitado, del hambriento, del desnudo, del encarcelado, de la viuda, te pido que me ayudes a tener un corazón como el tuyo para poder también acercarme a los corazones heridos y maltratados por la vida, y que yo como instrumento también pueda transmitirles el carisma del amor que tú nos das en tu Hijo Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga siempre. Unidos en oración, y que Dios los bendiga. Estamos en contacto.